Hola, buena mi gente, una vez más aquí con ustedes Juan, Winlaye. En el día de hoy vamos a hablar un poco de lo que es el espiritismo, porque en uno de mis últimos videos quedé con ustedes que iba a tocar este tema, como para hacerle un poco de promoción por el libro que estoy terminando. Y entonces lo que voy a debatir aquí de espiritismo es netamente lo que está plasmado en el libro. Además que sé que es de mutuo interés para todos los religiosos tocar estos temas como modo de aprendizaje y luego también como modo de debate, de que me digan sus opiniones, si están de acuerdo con lo que voy a plantear o si necesitan aclarar sus dudas. Entonces, bueno, el primer tema que vamos a tocar del espiritismo es sobre Allan Kardec. Como todos saben, principalmente la gente que está, digamos que mezclada con esta religión yoruba, Allan Kardec fue, digamos, un revolucionario desde el punto de vista de lo que es el espiritismo. Digamos que Allan Kardec viene siendo como la figura que crea la doctrina espiritista como tal. Es decir, es quien le da un color, es quien le da un cuerpo, es quien le da, digamos que un nombre desde el punto de vista conceptual, desde el punto de vista metodológico para Francia y el mundo en el siglo XIX. Entonces, los criollos tomaron esta, digamos que doctrina espiritista y la mezclaron con lo que es lo afrocubano, con lo que es el espiritismo afrocubano de Cuba, ¿me entiendes? Y lograron hacer una fusión que hasta los días de hoy está funcionando, obviamente, porque bueno, independientemente de que todos creemos en lo que es el Egum por la parte africana, por la parte, digamos que yoruba, y creemos en las entidades yoruba, ¿me entiendes? También creemos en esta parte espiritual que fue creada por Allan Kardec, que habla netamente de lo que son los espíritus. Entonces vamos a entrar en materia de esto. Allan Kardec plantea que los espíritus son energía. Es decir, vamos a estar claros en una cosa. El espiritismo es algo que está desde que el mundo es mundo, desde que se creó el mundo. ¿Por qué? Porque todo es energía. Estamos hablando de que, y eso también lo plantea la teología yoruba, es decir, que ya desde la creación Dios es una energía y todo lo que deriva de él es energía, todo lo que él creó. Los seres humanos, los animales, las plantas, las energías naturales de la naturaleza, los ríos, los mares, es decir, todo es energía. Ahora vamos ya al plano espiritual. Al plano espiritual. Es decir, Dios como energía creó una energía que es el espíritu como tal. Ese espíritu como tal adoptó que una envoltura. ¿Cuál es la envoltura? La materia. Es decir, con este planteamiento que hace Allan Kardec y que todos sabemos, es fácil entender de que cada ser humano contiene un espíritu interior. Es decir, todos los seres humanos estamos formados por espíritu y carne. La carne viene siendo la materia. Es decir, todos tenemos un espíritu interior. Hay muchas personas que le llaman el yo, hay muchas personas que le llaman el espíritu interior, hay muchas personas que le llaman el espíritu encarcelado. Esto se puede incluso hasta identificar por la parte de la teología yoruba con lo que es Ori, que viene siendo el alma o el oricha personal de cada persona que elige el destino. Pero bueno, al final todas estas conclusiones llegan a una sola respuesta. ¿De quién estamos hablando? De nuestro espíritu interior, del espíritu que conoce el camino a seguir, del espíritu que conoce el destino de cada cual, del espíritu que eligió qué es lo que quería hacer en su paso por la tierra, del espíritu que lo mismo
está en esta tierra que en otra, es decir, está en este mundo que en otro. Al final estamos hablando de la misma energía espiritual, de la misma energía. Entonces, basado en este planteamiento, podemos aclarar que una vez que cada uno de nosotros fallece, la materia queda en lo que es el plano terrenal, es decir, se entierra la materia o se quema, o de la manera en que la persona decida antes de fallecer cómo va a ser su final. ¿Me entiendes? Se puede cremar, se puede enterrar, pero al final el espíritu, que es lo que contiene a la persona, que es lo que contiene a la materia, digamos que pasa a otro plano. Digamos que pasa a otro plano que puede ser desde el punto de vista de todo lo que hizo en la tierra. Es decir, si todo lo que hizo en la tierra, desde el punto de vista de la caridad, del amor al prójimo, de hacer el bien por los demás, digamos que cumple con la misión o el destino que se propuso. Depende de todo eso. Es el progreso que va a tener el espíritu, digamos, de cada persona en lo que es el ámbito espiritual, en lo que es ya cuando sale del cuerpo. Es decir, hay muchas personas que piensan que el espíritu cuando sale de la materia va al cielo. Hay muchas personas incluso que piensan, bueno, si obraste mal en la vida vas al infierno o a otro lugar que no es el cielo, o no vas a tener progreso espiritual. Esto desde el punto de vista de como yo lo veo, porque aquí hay que decir una cosa, cada cual tiene su criterio propio, uno lo expone, cada persona es libre de compartirlo o no, o de seguirlo o no. Es decir, desde mi punto de vista es que les voy a hablar desde mis conocimientos y mi poca experiencia que tengo de aprender la religión. Para mí entender, los espíritus están en un plano paralelo al de nosotros. Es decir, ¿cómo le dejamos entender este planteamiento? Hay un mundo que está paralelo a este, que nosotros no vemos, pero sentimos sin embargo. Entonces en ese mundo es donde habitan los espíritus. ¿Qué quiero decir con esto? Puede ser que ahora mismo hay un espíritu aquí al lado mío, o del otro lado, o detrás de mí, o aquí al frente, o en todos lados, en la casa, afuera, en la calle. Es decir, el espíritu está presente en cualquier lugar, pero en otra dimensión. Eso es lo que quiero plantear. Puede estar en el cielo, puede estar en otros continentes, puede estar en un río, puede estar en un mar, puede estar donde quiera. Pero es un mundo paralelo al de nosotros. Es un mundo paralelo al de nosotros, es lo que quiero plantear. Hay espíritus que tienen cierta evolución, cierto grado evolutivo, como por ejemplo espíritus que plantea Allan Kardec, que son serafines, querubines, ángeles. Este tipo de entidad se puede interpretar que pueden habitar en un plano a lo mejor superior, que puede estar a lo mejor en un plano universal, pero no es que está en el cielo netamente. Estos espíritus también pueden moverse hacia nuestros alrededores o hacia nuestros planos, o venir a donde estamos nosotros para defendernos, protegernos de X situación. Cuando hablo de estos espíritus, también hablo de espíritus familiares, también hablo de espíritus que nos acompañan en nuestro tránsito por la tierra. Entonces, ahí vamos a tocar ese tema. Es decir, cada persona tiene un cuadro espiritual que viene con ese cuadro espiritual a la tierra. Es decir, viene a vivir a la tierra con ese cuadro espiritual. Ese cuadro espiritual no lo conoces hasta que no se hace una misa, que te revelan cuáles son los espíritus que te acompañan. Ahora hay personas que tienen la facultad a lo mejor de ver X espíritu en un sueño, de tener una revelación de que hay algún espíritu protegiéndolo, pero la tenga o no la tenga, o no lo sepa, al final todas las personas traemos un cuadro espiritual protector. Este cuadro espiritual puede tener muchas entidades, pero la principal es el guía, que es un espíritu que vive fuera del cuerpo de nosotros, pero es el que se va a encargar, es el que tiene la misión de guiarnos desde nuestro nacimiento hasta nuestra caída, es decir, de guiarnos. Es el espíritu que tiene la misión por tratar de que todo lo que el espíritu interior de nosotros eligió
antes de venir a la tierra se cumplan en la tierra, por el lado positivo. Porque es obvio que si el libre albedrío que nos da Dios a nosotros como espíritu nos permite elegir de qué manera queremos vivir, y en nuestra elección equívocamente nosotros elegimos algún suceso de nuestra vida negativo, el espíritu guía va a tratar de librarnos de ese suceso negativo. Y ustedes me dirán, bueno, hay personas que no logran librarse de eso, o hay personas que no logran salvarse en ciertos momentos determinados, que estaban marcados y ese día les tocó. Bueno, no se los voy a negar, pero bueno, la verdad no es absoluta, las cosas no son a veces como uno quiere. Quién sabe si de verdad esa persona estaba indicado que en ese momento iba a fallecer y ya estaba acordado que no se podía salvar. Ahora, lo que sí pueden estar convencidos es que el guía espiritual va a hacer todo lo posible por salvar. Lo que sí pueden estar convencidos es que, poniendo otro ejemplo, ya digamos que pasando a la religión yoruba, Orula viene siendo el constructor de nuestro destino, el cambiador de nuestro destino en algunos aspectos, porque conoce parte de ese pacto que nosotros hicimos antes de venir a la tierra, y todas las personas, por citar un ejemplo, que reciban la mano Orula van a tener conocimiento de cómo poderse salvar en su transcurso por la tierra. A todo esto también se le suma a las personas que tienen santo hecho, que el santo también te va a ayudar, en fin. Pero bueno, hablando desde un punto de vista general, como para una persona que a lo mejor no tiene ningún poder religioso, el guía espiritual va a tratar de salvar a esa persona, porque esa es su misión, salvar a la persona y guiarla por el mejor camino, por el sendero, digamos que es más fácil para poder alcanzar las cosas. Aunque nosotros veamos las cosas difíciles, a lo mejor hay cosas en el camino que son difíciles y que tenemos que pasarla para aprender a vivir esa experiencia, pero al final llegamos a la meta. Y eso es gracias a nuestro espíritu interior, pero también es gracias a nuestro guía espiritual y los guías, digamos, que están alrededor de nosotros, que también forman parte de nuestro cuadro espiritual. Desde mi punto de vista, digamos que el espíritu interior que está dentro de nosotros, el guía espiritual y los espíritus, digamos, desde el punto de vista que tengan afinidad religiosa o que hayan sido religiosos en el ayer, como por ejemplo algún santero o personas que tienen algún congo, que la mayoría de los congos, las congas fueron, digamos, que trabajaron lo que es el palo mayombe o fueron espiritistas, digamos que entre estos espíritus, el guía y el espíritu interior, digamos que es donde está la mayor fuerza como para poder pasar las pruebas de la vida, como para poder avanzar. Claro, si a eso le sumamos ya que la persona logra llegar al santo, ya son más entidades y más ayuda desde el punto de vista espiritual, porque ya la persona cuando llega al santo, digamos que tiene una ayuda más amplia, una ayuda, digamos, de más evolución, porque se supone que los orichas, ya cuando nosotros pasamos a recibirlo desde el punto de vista santoral, ya esos orichas han pasado por un proceso evolutivo y tienen un lugar en ese mundo, digamos, que está paralelo al de nosotros, que es más evolucionado a cualquier tipo de espíritu que hay, digamos, en lo que es el plano espiritual, digamos. Entonces, es obvio que va a tener más ayuda en ese sentido. Entonces, en resumen, desde este punto de vista, queremos connotar que ese es el pacto más importante, digamos que el del guía, el espíritu encarcelado y los espíritus que están alrededor de nosotros. Ahora vamos a tocar otro tema que tiene que ver, que tengo aquí anotado algunos puntos para no perderme, con el trance en todas sus manifestaciones. Es decir, el trance no es solamente cuando uno incorpora una entidad. Quiero connotar que el trance tiene que ver también, por ejemplo, de varias maneras. Es decir, el trance puede ser
desde un punto de vista de irradiación, y cuando ya el espíritu, digamos, que incorpora la materia, ya es cuando se llama trance completamente. Es decir, ¿cómo lo explico? La irradiación es cuando a lo mejor estamos en un tambor, digamos cajón de muertos, o estamos en una misa, o estamos en una ceremonia, digamos, espiritual, que sea de cantos espirituales, de rezos, que sea un don de gracia a los espíritus. Es decir, en todo este tipo de actividades pueden haber irradiaciones. ¿A qué me refiero con irradiaciones? Por ejemplo, nosotros podemos sentir a lo mejor en un momento determinado una tristeza de momento, y la persona puede sentirse triste e incluso hasta llorar, y después la gente dice, bueno, fulano porque está llorando, y a lo mejor es porque está irradiado por un espíritu. Es decir, no quiere decir que ese espíritu esté pasando por la persona, pero sí que la conciencia tuya y tu interior está haciendo contacto con ese espíritu, aunque no haya pasado completamente. ¿Por qué? Porque ese espíritu viene con una tristeza y tú estás demostrando esa tristeza, aunque realmente no la sientas, porque estás, ¿qué? Irradiado por el espíritu. Y cuando hablo de tristeza, también hablo de, por ejemplo, felicidad, que de momento te empieces a reír. También hablo de que la persona, por ejemplo, empieza a beber y no se emborrache, y empieza a tomar y hablar y a irradiar los mensajes que le está diciendo el espíritu, y que no presente, ¿cómo se llama?, síntomas de que se está tambaleando, de que está hablando enredado. La persona sigue hablando normal y sin embargo se ha tomado a lo mejor una botella de ron. Entonces, ¿qué pueden interpretar de eso? Porque no es la persona realmente la que está bebiendo, que es el espíritu que a través de su irradiación está siendo partícipe de esa ceremonia, está siendo partícipe de esa bebida, de ese tabaco, de lo que se está haciendo. Entonces, ya haciendo este planteamiento, es a donde voy, que el trance es cuando nosotros perdemos el dominio de nuestra materia, perdemos el dominio total de nuestro instinto, perdemos el dominio total de lo que hablamos, perdemos el dominio total de lo que pensamos. Es decir, el trance viene siendo la pérdida total de la persona y del cuerpo, porque ya es poseído por un espíritu. Es decir, a eso es lo que llamamos trance. Ahora, he sabido, porque sé que me lo van a decir, o me lo van a preguntar, o me lo van a comentar, que hay mucha gente que a lo mejor no lo hace al 100%, que hay mucha gente que a lo mejor está irradiado y se hace como que notar como que está con otro espíritu. Pero bueno, cada cual es libre de hacer las cosas como quiere. Eso desde un punto de vista religioso es negativo para la misma persona. ¿Me entiendes? ¿Por qué? Porque al final creemos que la gente no está creyendo y que estamos resolviendo el problema, y al final lo que nos estamos es atrasando, porque nos estamos engañando a nosotros mismos. Y esto es una religión donde nosotros tenemos que ser lo más claro posible. Es decir, y lo más transparente posible, porque cualquier cosa que hagamos bien, vamos a tener nuestro fruto de ese bien, y cualquier cosa que hagamos mal, también vamos a tener nuestra recompensa por ese mal desde el punto de vista negativo, o digamos el punto de vista karmático. Es decir, como quiera vas a recibir algo, vas a recibir bien o vas a recibir mal, depende de cómo actúes. Entonces, dicho esto, por ejemplo, desde mi punto de vista, desde mi experiencia, yo a lo mejor he estado irradiado en varios momentos, porque he trabajado el espiritismo, he trabajado el palo mayombe, como santero que soy, he trabajado todos estos temas, pero nunca he pasado el espíritu. Pero desde mi experiencia, lo que tengo entendido como trance es que la persona, digamos que se queda en cero de sus facultades. Es decir, ya cuando la persona incorpora un espíritu 100%, es decir, al 100%, ya la persona queda, digamos que a un lado. Es decir, el espíritu interior de nosotros se queda a un lado, se queda como en estado de coma, y el espíritu que incorpora la materia de nosotros es quien toma las riendas de la situación. Ahora, es menester que cuando esto suceda, hayan personas alrededor de nosotros para que el espíritu no vaya a hacer nada
fuera de lo normal, para que no vaya a hacer nada negativo y no vaya a hacer nada en contra de la misma materia. Es decir, ni vaya a hacer nada obsceno, ni vaya a hacer nada que pueda causar, digamos que un bochorno o una pena a la misma persona. Porque ya le digo, cuando uno pasa, el espíritu es como si no estuviera. Uno no está consciente de lo que está pasando. Entonces es menester que cuando hay un espiritista o una mediunidad, que es como se le llama a estas personas realmente, mediunidad, porque son los que hacen el trance al 100% como tal, que haya personas alrededor o personas de confianza que puedan hacerse cargo de esta situación cuando suceda. Entonces, dicho esto, estoy aquí fumando un tabaquito porque como estamos hablando de los espíritus, estoy aprovechando para que los míos disfruten. Dicho esto, quiero dejar por sentado lo que es el trance. Entonces, hay otro tipo de irradiaciones también, que viene siendo la clarividencia, la intuición. La clarividencia es como cuando estamos, por ejemplo, en una misa, o no necesariamente en una misa, podemos estar en cualquier lugar, porque ya le digo, los espíritus es un mundo paralelo. Lo mismo podemos estar en una fiesta, que podemos estar compartiendo con amistades en una casa, que podemos estar, si es en un lugar que tenga que ver con los espíritus, más todavía. Por ejemplo, en una ceremonia, en un cementerio, en un momento determinado que fuimos a llevar una ofrenda a un familiar o alguna persona de nuestro ámbito, digamos, emocional que dio la caída, una amistad, o si estamos en ese lugar también nos puede suceder. La clarividencia viene siendo lo que uno pueda ver, pero también la clarividencia no quiere decir que uno va a ver netamente a un espíritu. Clarividencia también significa que a lo mejor usted está viendo algo que va a suceder, o usted está viendo una revelación de algo. ¿Por qué digo que usted está viendo? Porque usted en la vida real no lo está viendo, pero en su mente sí. Y cuando usted lo ve en su mente es porque lo está viendo. No sé si me va a entender. La clarividencia, desde el punto de vista espiritual, se identifica por un tercer ojo que cada ser humano tiene, que es el que está en el medio de los dos ojos. Está ubicado aquí. Es decir, cuando nosotros cerramos los ojos, cuando a nosotros nos viene un pensamiento incondicionado en cualquier momento de nuestras vidas, o en una misa, o en una actividad religiosa, o en un lugar que tenga relación con los espíritus, nosotros debemos de darle, digamos que 1% de credibilidad a esta situación, porque la mayoría de las veces es porque o tenemos ese don o nos está sucediendo en ese momento porque el espíritu quiere hacernos ver algo que nosotros necesitamos saber, o que hay alguna persona que necesita saber, es decir, una especie de mensaje. Entonces a esto es lo que se le llama clarividencia. La intuición es lo que nos viene también incondicionalmente, pero en calidad de pensamiento, como un pensamiento y como palabra, no como imagen como tal, que también sucede. A veces nosotros estamos en una misa o estamos en una ceremonia religiosa o incluso estamos manejando en nuestras vidas normal, en un momento determinado, manejando, o estamos en el trabajo, o estamos en un momento que en ese momento como que la mente se ve en blanco y recibimos un mensaje, una voz interior que nos dice esto, que nos dice aquello, que nos avisa de peligro, que nos avisa de situaciones, que nos avisa incluso de cosas buenas también, porque no siempre son cosas negativas. A eso es lo que se le llama intuición espiritual, que hay personas que la tienen netamente, pero no lo saben identificar, o piensan que solamente es intuición. Pero desde mi punto de vista, yo creo que esto tiene que ver con lo espiritual. Es decir, todas las personas tenemos, digamos, la capacidad mental de poder atraer con nuestra mente mensajes, de poder descifrar mensajes, de poder adivinar cosas a un momento determinado. Cualquier persona puede tener esta capacidad, pero una cosa es tener esa capacidad mental y otra cosa es ya lo espiritual. Es decir, tenemos que diferenciar cuando estamos recibiendo un mensaje, digamos, desde nuestro punto de vista intuitivo, desde el punto de vista, digamos, de lo que es de lo que son los pensamientos, o cuando los recibimos desde el punto de vista espiritual.
Es decir, siempre hay una diferencia, porque cuando lo recibimos espiritualmente, detrás de ese mensaje hay alguien que nos está revelando esto y se revela ante nuestro pensamiento. Es decir, mira, puede ser que sea un espíritu protector, puede ser que sea un espíritu de la casa, pero generalmente cuando nos avisan o nos dicen este tipo de mensajes, después automáticamente se revelan. Te lo está diciendo fulana, o te lo está diciendo fulano, o te estoy avisando esto porque conozco esta situación, porque la viví, en fin. Entonces debemos ser, digamos que muy receptivos en cuanto a este tipo de mensajes, porque nos pueden salvar de muchas cosas en la vida, o nos pueden aclarar muchas dudas que tenemos, digamos que en nebulosas, que no sabemos cómo resolver. Entonces, estos, digamos que son los poderes espirituales más comunes que las personas tenemos. Que incluso hay personas que no están en nuestra religión y también lo tienen. Pero ya cuando te inicias en esta religión, digamos que empiezas a desarrollar estas actitudes, estos dones. ¿Por qué? Porque ya tienes, digamos que la ayuda más grande, que es la de los espíritus que estás recibiendo, o las ceremonias que tienes hechas, porque ya están fundamentados desde el punto de vista ceremonial. Ya tienes un ITA, ya tienes una misa de investigación, entonces fluye diferente. Entonces vamos a tocar otro tema, que es los diferentes tipos de misa. Vamos a hablar de la misa. Está la misa de investigación, que es una de las más importantes, porque es la que nos revela cuál es nuestro cuadro espiritual. Está la misa de coronación, que esta, déjame especificar, estas misas de investigación pueden tener varias, es decir, varias partes. Es decir, puede haber 2 misas de investigación en tu vida antes de hacerte la de coronación, puede haber hasta 3. Es depende de la situación o el camino que tenga cada persona. Es decir, pero lo que sí es importante y les quiero dejar saber es que este tipo de ceremonial se debe hacer siempre antes de pasar a ceremoniales más profundos, como por ejemplo las personas que tengan que llegar al palo mayombe, las personas que en el futuro tengan que ser paleros o tengan que ser yayas, que son, digamos que lo que son las paleras en el palo mayombe, yayas, o tatas o ingueyos. Es decir, cada vez que una persona vaya a dar un paso desde el punto de vista religioso importante y de peso, como por ejemplo en el palo mayombe, como por ejemplo hacerse santo, debería hacerse una misa de investigación antes. Es más, puede hacerse una y puede hacerse 2, pero obligatoriamente tiene que coronar su vida espiritual. Esto lo digo para que lo sepan. El que quiera guiarse, que se guíe, y el que no, bueno. Y el que ya le han hecho otra cosa, pues que vaya atrás y que cumplimente con este tipo de ceremonial. Porque les voy a explicar qué es lo que puede pasar específicamente si este ceremonial se salta. Vuelvo atrás, como les dije, nosotros tenemos un guía, que es el guía principal, el guía espiritual. En cada persona ese guía puede variar. No todos tenemos un árabe, no todos tenemos un indio, no todos tenemos un gitano, no todos tenemos una gitana. Es decir, puede haber personas que tengan a lo mejor un doctor, puede haber personas que tengan a lo mejor un arquitecto, puede haber personas que tengan a lo mejor un soldado, es decir, el mundo de los espíritus es muy grande. Valga la redundancia, cuando entramos en este mundo religioso de Yoruba, ¿me entiendes? Como somos criollos y en Cuba hay mezcla con los africanos y hay mezcla con los españoles, la mayoría de nosotros vivieron indios. Este es el tipo de corriente espiritual que arrastramos, pero no necesariamente tiene que ser así para todo el mundo, es solo una especificación. Entonces, bueno, como tenemos un guía, y el guía, digamos que es el que se encarga de llevarnos por el camino correcto, de llevarnos por el sendero correcto, es el que se encarga de cumplimentar la misión que nosotros tenemos en la tierra, es el que se encarga junto con Orula, junto con el Eguá, porque aquí todo es un mismo paquete, de que nosotros podamos cumplir ese destino que elegimos. Ahora yo le hago una pregunta. Si él forma parte
de estas entidades que nos van a guiar, y nosotros nos rayamos en palo y no le damos conocimiento a esta entidad, o pasamos al santo y no le damos conocimiento a esta entidad, ¿qué puede suceder? Pues es lo mismo que salgas con tu carro y la batería no funciona y salgas sin batería y no se la cambie. El carro no va a echar a andar o puede tener trastornos al andar. Entonces va a pasar lo mismo. Nosotros ya tenemos la ceremonia hecha y tenemos un itá y tenemos a lo mejor un congo con el cual hicimos un pacto y nos rayamos, o una conga. La ceremonia la tenemos, ok, no voy a negarlo, tienen la ceremonia. Pero para poder cumplir las cosas que se dijeron en la ceremonia, para cumplir el itá o para poder vivir el iré de esa ceremonia, hay que contar con esa entidad. ¿Por qué? Porque entonces esa entidad, al darse cuenta que no le dimos participación o no le dimos conocimiento de lo que hicimos, puede crear, digamos, un conflicto con la entidad que recibimos. Que eso nosotros no lo vemos, pero es lo que va a pasar. Entonces, después nosotros decimos, bueno, me hice santo y yo no sé qué fue lo que me hizo mi padrino, porque voy para atrás. O me rayé, pero a partir de que me rayé, tú sabes, perdí el trabajo y estoy con trabajo, las cosas no me salen. Entonces, es precisamente por eso. Porque no se le dio conocimiento al guía. Entonces el guía entra en un conflicto con esa entidad o con ese santo. Entonces, todo el que vaya a hacer algo religioso de peso debe hacerse una coronación espiritual primero. La coronación espiritual, desde mi conocimiento, puede llegar a hacerse con una misa normal. Es una misa normal donde pueden participar no menos de 3 espiritistas. No menos de 3 espiritistas, porque cuando se hace esta ceremonia hay que sujetar un paño blanco en la cabeza de la persona que se le va a hacer. Y tienen que ser mínimo 3 personas. Pueden ser 3 o más de 3, pero deben ser mínimo 3 personas. Entonces, se le pone este paño blanco, ¿me entiendes?, sobre la cabeza, donde también se ponen flores, se pone cascarilla, se pone colonia, se echa humo de tabaco, aguardiente, todas estas cosas, después de haber hecho una investigación profunda desde el punto de vista espiritual, y se pasan a hacer cantos, rezos, y se llama esta entidad para cada presencia. Hay ocasiones que esta entidad pasa por uno de los de la misa, por uno de los espiritistas que están llevando la misa, que pueden ser mediunidad. Hay ocasiones en que ni siquiera pasa por ninguno de esos espiritistas, pasa por la misma persona que se le está haciendo la ceremonia. Y hay ocasiones también que no pasa, simple y llanamente viene a ser acto de presencia. ¿Por qué? Porque a cada uno de los espiritistas que están haciendo la ceremonia se releva en forma de mensaje. Yo soy fulano, me llamo así, vengo de acá, vengo vestido así y soy el guía de fulano o de fulana. Si quieren tener una prueba más eficaz de esto, cuando terminen la ceremonia pueden confirmarlo con un sistema de divinación, ya sea con Ifá, ya sea con el caracol o ya sea con el chamalón. Pero la mayoría de las veces, desde mi punto de vista, desde mi experiencia, coincide. La mayoría de las veces coincide. Ahora, es importante que esto se haga. Todos los demás espíritus también son importantes, pero el guía es importante que se haga este tipo de ceremonial para que después no vaya a existir ningún tipo de conflicto. A otra cosa que hoy, en las misas es tan importante el medio unidad como la persona espiritista. ¿Por qué? Porque en medio unidad y el que hace el trance, es decir, el que pasa el egún, el muerto, cuando el muerto baja, puede bajar el muerto que trabaja con él, o puede también bajar un muerto que sea de la persona que se le está haciendo la misa. Pero ¿a dónde voy? Cuando este muerto pasa, no es menos cierto que los mensajes que trae y las cosas que dice después se cumplen y son bien verídicas. ¿Por qué son bien verídicas? Porque lo está diciendo ya una entidad, no lo está diciendo la persona. Es decir, desde el punto de vista de la persona, de los que están afuera, dicen, wow, aquí está hablando un espíritu y lo que diga va a misa. Esto, vamos, lo que dice es lo que es. La mayoría de las veces es así, pero les digo una cosa, es tan importante esto como también los espiritistas que no pasan muertos y sin embargo tienen un poder espiritual de estos poderes que mencioné anteriormente: intuición, clarividencia,
que son tan relevantes y son tan importantes como el que va a hacer Edwin. ¿Por qué? Porque el espiritista que posee estos poderes que le estoy explicando, te va a dar los mensajes. Pero cuando te da los mensajes, no te da los mensajes solamente del espíritu que trabaja con él. Te da los mensajes del espíritu que trabaja con él y del espíritu que trabaja con la persona que se le está haciendo la misa. De cada espíritu que baja de la persona que se le está haciendo la misa, que da un mensaje. Se ha dado la ocasión que ha bajado, por ejemplo, un espíritu, por poner un ejemplo, no sé, una matomasa conga que bajó por un espiritista. Matomasa me dijo un montón de cosas y aché. Todo lo que me dijo, luz y progreso. Ok. Pero Matomasa no viene y me dice, oye, tu vida espiritual, el indio fulano dice que tú tienes que poner una flecha en la puerta de la casa. Eso no te lo dice Tomasa. Ni Tomasa te dice, mira, el espíritu del árabe dice que tienes que tener una luna de plata y una medalla de plata en el bolsillo izquierdo como un Cheon Sain. No te va a decir eso. ¿Por qué? Porque te va a traer netamente el mensaje que te va a decir ella. Y el que te va a decir, luz y progreso. Pero los otros mensajes no te lo va a decir. ¿Quién te va a decir los otros mensajes? Los otros espiritistas que no pasan el muerto. Esos son los que te van a dar esa clase de mensajes. Es decir, los espiritistas que tienen el poder de la intuición, el poder de la clarividencia, el poder de la audiencia, ¿me entiendes? Porque son diferentes poderes a nivel científico, que a nivel científico están estudiados. Y los psicólogos y los parapsicólogos dicen que las personas tienen esos poderes por el cerebro. Y no es menos cierto que puede ser por el cerebro. Pero es lo que le estoy explicando. Una cosa es el poder por el cerebro y otra cosa es el poder espiritual. Hay una diferencia. Porque cuando hay un poder por el cerebro, yo recibo esa intuición, recibo ese mensaje y no sé quién me lo está dando. Lo recibo. Entonces, ¿cuál es la interpretación? ¿Me lo está dando mi propio cerebro o me lo está dando mi espíritu interior? Pero puede ser que te lo esté dando tu cerebro, porque tiene ese poder también de atraer, de descifrar, porque hay mucha gente que son genios, que son inteligentes, que hacen proyectos, que inventan cosas y tú dices, bueno, ¿y cómo lo hicieron? Bueno, puede ser que a nivel espiritual tenga una ayuda, pero también es por su propio ser, por su propia mente, ¿me entiendes? Entonces es lo que estamos hablando. La mayoría de las veces cuando recibimos este tipo de mensajes que le estoy explicando, ya el espíritu se releva. Dice, te estoy diciendo esto porque soy fulano, porque soy fulana. ¿Me entiendes? Es ahí donde radica la diferencia. Y les voy a decir más, desde mi punto de vista y desde el punto de vista de todos los religiosos, hay un 80% de que aunque la persona piense que es su cerebro, puede ser el espíritu. Un 80%. Yo estoy casi seguro de eso. Pero no se le puede quitar el mérito a las personas que no pertenecen a la religión o que no son religiosos y también lo hacen desde el punto de vista de que son inteligentes o que poseen, digamos, que cierto don de rapidez mental, de rapidez digamos, de aprender idiomas, de todas esas cosas que, ¿me entiendes? Que no todo el mundo las hace. Entonces, bueno, vamos a pasar, estoy diciendo lo más preciso posible y lo más exacto posible en cuanto a lo que estoy hablando porque son temas bastante amplios. Entonces estoy tratando de resumirlo lo más que pueda. Entonces vamos a ver aquí, vamos a hablar otro temita aquí espiritual.